La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a este programa La Gran Comisión. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia puntual a este canal para verlo, para comprender muchos de los misterios que la gente no entiende, la gente natural no entiende, pero que el pueblo cristiano se goza y se privilegia en poder escuchar la palabra de Dios en diferentes maneras, en diferentes formas. Gracias a todos los que están siguiendo siempre las transmisiones de este canal, ya sea en la televisión, en el internet y en las plataformas de YouTube donde pueden ver los programas. Muchísimas gracias. También por compartirlo con sus familiares y amigos. Reciban como siempre un afectuoso saludo por parte de la Congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas. Siempre listos, como les he dicho, para recibir alguna petición de oración, alguna necesidad espiritual que tengan, que podamos apoyarlos en oración. Muy bien, pues estamos estudiando el Evangelio de Mateo, nos toca Mateo, y bueno, hay una lectura muy bonita que ya es conocida, por supuesto, por muchos, nomás que a veces también se van a dar cuenta que esta lectura está un poco confusa cuando la enredan, ¿sí? De hecho, esta lectura da pie a malas interpretaciones por parte de algunos grupos en particular, y nos vamos a ir dando cuenta de qué se trata. La lectura es muy sencilla, pero, insisto, tiene una parte donde se mezclan algunos conceptos quizás y se confunde. La lectura es la de Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, que es: vengan a mí y descansen. Así dice el encabezado. Dice: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Bueno, pues hasta aquí yo creo que el pasaje es muy conocido, es muy reconfortante, porque nos dice: vengan a mí cansados, agotados, yo los voy a hacer. Hasta ahí, digo, el pueblo cristiano lo entiende en términos genéricos como un pasaje de invitación de Dios hacia estar con Él, etc. Hasta ahí no hay nada, pero sin embargo tiene algunos acentos aquí que le dan otro sentido. En este caso, la parte del yugo, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, ¿sí? Mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Esta parte de mi yugo es fácil y mi carga es liviana es la que sustenta confundidamente o de manera equivocada a algunos grupos, personas que dicen que como parte de la vida cristiana, ¿sí?, uno tiene que hacer algo, uno tiene que desarrollar ciertas actividades y tiene que, por decirlo así, sufrirlas, porque es parte de lo que nos toca hacer. Es decir, una parte de la vida cristiana tiene que ser como que yo tengo que hacer algo, pues, ¿sí? Yo tengo que hacer algo. Es como si fuéramos a una fiesta y decimos: bueno, tráete, por favor, tú tráete los refrescos, o tú tráete el hielo, o tú tráete algo. ¿Sí? O sea, caray, pues me están invitando, pero tengo que llevar algo. O sea, esa es la parte que no embona, ¿sí? Porque aparentemente no nos está diciendo la lectura que nosotros vamos a hacer algo ligero, ¿sí? Dice: mi yugo es fácil y mi carga es liviana. O sea, algo vamos a cargar, algo vamos a hacer. Y esa es la parte en donde no cuadra, pues, en términos con lo demás, pero porque lo estamos entendiendo mal, no porque esté mal escrito, lo estamos entendiendo mal porque nos lo enseñaron mal. Esa es la parte que vamos a tratar de entender en este programa. Bien, para empezar,
hay que identificar el contexto donde está esta lectura. Primero que nada, si leemos un poquito atrás de este pasaje, estamos hablando que está Jesús hablando de ciertas cosas con sus discípulos y llegan los mensajeros de Juan el Bautista en el capítulo 11, le preguntan que si es él y él dice, sí, pues miren, los sordos oyen, los cojos caminan, etcétera. Si se fijan un poquito atrás, ¿sí? Jesús les dice que Juan el Bautista es el Elías esperado, etcétera, etcétera. Y luego viene una comparación de que a Juan el Bautista lo consideraban una persona mala y él ni comía ni bebía nada, y luego dice el Hijo del Hombre, y viene y come con injustos y pecadores y lo etiqueta, o sea, no entendían el mensaje, pues. Y luego viene una cosa que vamos a señalar también en otro programa más adelante, dice, ayes sobre las ciudades impenitentes, empieza a señalar algunas ciudades específicas en donde él predicó y dio algunos milagros y aún así esas personas no se arrepintieron. Dice, reprender ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, pero que no se arrepentían. Decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Tiro, Sidón. O sea, varios lugares que menciona. Ahí, en esa parte está hablando él. Esta última parte está diciéndoles que esas ciudades donde él hizo muchos milagros y predicó el Evangelio, no se arrepintieron, no les gustó, disfrutaron la parte buena de haber tenido sanaciones o de haber sido alimentados o lo que sea, pero nada más. O sea, agarraron lo bueno y no quisieron hacer más que eso. De ahí surge este pasaje. Dice, en ese momento, ¿sí? Dice, Jesús hizo una oración, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, ¿por qué estas cosas las escondiste de los sabios? ¿Cuáles cosas? O sea, Jesús estaba predicando el reino de los cielos, ¿sí? Estaba haciendo actos de sanación, que conocemos como milagros, para que vieran la gente, que se diera cuenta que la persona que tiene enfrente de ellos, como mínimo, era un representante de Dios, aunque no conocieran a Dios como tal, porque no todos eran judíos, ¿sí? Había muchas personas que no eran judías, pero pues el hecho de ver una persona que te está hablando bien y que te está haciendo milagros o sanando gente, pues, o sea, te quedas impactado. Debe de ser algo así de que, caray, o sea, ¿cómo está? O sea, para la gente judía había una barrera doctrinal, porque decían, es que no puede ser, sí puede ser, es el Mesías, no es el Mesías. Tenía una diferenciación ahí en sus conceptos, pero para la gente que no era judía, pues era un ser fantástico ver a Jesús, porque veían que hablaba muy bonito y hacía milagros, pues claro que iban ellos. Claro, ellos iban, no entendían todo lo que decía, pero porque no tenían mucha referencia, pero de que disfrutaban los milagros y la sanación, claro que sí, y se acercaban justamente para ello. Bueno, en esta aparente confusión, ¿sí? Dice aquí, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Nos está tratando de decir que el mensaje era tan claro, pero era para el ser humano era una confusión. ¿Por qué una confusión? Bueno, ¿y por qué lo compara con niños? Pues bueno, porque para empezar, los niños tienen menos carácter intelectual, menos maduración intelectual. Es decir, los niños no tienen una lógica ni un conocimiento tan grande ni tan profundo que les permita identificar o saber o comprender en la forma en que lo hacemos los adultos, ¿sí? Cuando una persona, vamos a poner un ejemplo, así que hasta nos lo ponen en los anuncios, estamos en un parque y una persona le dice a un niño, oye, mira, me encontré este dulce, no sé de quién sea, pero mira, te lo doy. Y el niño, gracias, un niño chiquito, estamos pensando en un niño chiquito. Es una situación imaginativa, o sea, el niño agarra el dulce y se lo come, no tiene ninguna malicia, ¿sí? La persona le puede decir, mira, acá tengo otro dulce y acá en el carro, y el niño puede ir, o sea, eso lo sabemos porque si no lo anuncian, ¿sí? Ha pasado muchas cosas así.
¿Por qué el niño va a seguir a una persona que no conoce? Pues porque el niño no entiende, no comprende, no tiene la experiencia de saber que esa persona le puede hacer un daño. Hasta ahí el punto. Una persona más adulta, ¿sí? No va a caer en algo tan simple, pero sí caemos en engaños más sofisticados. Y ahorita en la actualidad nos están engañando, que te habla un primo que necesita dinero y ya con inteligencia artificial sale la voz de tu primo y sale la voz de tu mamá. Oye, mi hijo, mándame tanto dinero, deposítame a esta cuenta. Pero no es tu cuenta, mamá. No, es la cuenta de un amigo que está aquí conmigo. Yo perdí mi tarjeta y te hice un cuento y ándale, ahí está un depósito de dinero. O sea, ahorita nos engañan de muchas maneras, pero finalmente somos engañados, ¿sí? Entre más capacidad intelectual tengamos, en términos así de entendimiento, pues tenemos más forma de defendernos de los engaños. Un niño no, tiene muy poquito, ¿sí? Bueno, aquí dice que las cosas las escondió de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Fíjense, aunque no es precisamente lo que quiero enfatizar, pero sí vale la pena enfatizarlo, a través de la humanidad se han desarrollado muchísimos esquemas de pensamiento para tratar de entender la vida y entender la naturaleza y entender a Dios, por decirlo de esa manera, ¿sí? Hay dos momentos muy, muy particulares que fueron como que los boom así de la humanidad. Uno, en el periodo previo a Cristo, que es la época de los griegos. Estamos hablando del siglo V, IV, por allá. Los grandes griegos, hay 3 periodos, antes de Sócrates y después de Sócrates. Y en todos esos momentos, la humanidad, al menos en la parte de Grecia, fueron grandes pensadores y trataban de entender el mundo que los rodeaba. Entendieron tantas cosas sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre los planetas, sobre las piedras y lo que tú quieras, y del ser humano, y que la voluntad, y que la felicidad, y que la moral, y que lo que tú quieras. Tanto avanzaron en su conocimiento humano, pero no pudieron entender la parte de Dios, porque estaba vedada. El razonamiento no te lo va a poder enseñar, ¿sí? No. Y luego ese es un primer momento histórico del cual tenemos referencia. Hay otro momento histórico ya pasando la época cristiana en lo que conocemos como el Renacimiento, y de manera particular el Renacimiento ya con la imprenta y todo ese tipo de cosas evidentemente trajo el mayor conocimiento a la humanidad. De ahí surge, más o menos en el siglo XVII, surge lo que le conocemos como la época de la Ilustración, el siglo de las luces se le llama. ¿Por qué se le llama así? Porque la gente empezó a entender y a comprender a mayor profundidad las cosas de la vida. Ahí en ese tiempo, posterior al Renacimiento, surgen los grandes científicos. Primero hay una revolución científica con Isaac Newton, Kepler, todos esos científicos que estaban ahí, y grandes pensadores se le llama. Uno de ellos, René Descartes, que decía sobre esto y que los sentidos y que todo tiene que ser sentido y entendido y comprendido y una serie de cosas. Y bueno, pues la gente empezó a ilustrarse, pues se llama la ilustración, empezó a entender, a tratar de entender la vida. Y sí, logró entender muchísimas cosas, pero no logró entender nada del mensaje de Dios. No entendió. ¿Por qué? Porque si buscamos a Dios mediante la lógica del razonamiento, no lo vamos a encontrar. Dice la Biblia que el Evangelio es una locura para el que se pierde. Entonces, aquí nos está diciendo que lo más sencillo, el mensaje de Dios es muy sencillo para la humanidad, pero nuestro razonamiento, nuestra capacidad mental, intelectual, cognitiva y el término que quieras ponerle, no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque estás hablando de otra forma de entender las cosas, ¿sí? Ahí mi suegra, que ya descansa en el Señor, les enseñaba a sus hijas, entre ellas mi esposa, los artes de la cocina, el arte culinario de la cocina. Pero ella no seguía recetas de que échale 1 onza de no sé qué y échale... No, ella le echaba puñitos, como seguramente algunas señoras que nos están escuchando. El puñito de esto y lo probaba, quedó, échale otro poquito, un puñito. O sea, ni siquiera era algo que estuviera en una receta formal de miligramos, mililitros. No. Eran puñitos y era el gusto, era el tacto, era su forma, a sus deditos, etcétera, etcétera. Era todo un arte, por eso se llama arte culinario.
en ese sentido no era algo que pudieras entender y comprender en base a un tutorial. No. Tenías que aprenderlo directamente de ella para que pudieras hacer exactamente más o menos con lo que hacía ella. Entonces, el mensaje del Señor, ¿sí?, no es algo que tú puedas como A, B, C, D, primero esto, luego esto. No es algo que tu mente vaya a razonar y que lo puedas entender. Es más, lo voy a decir así, hay gente que lo entiende porque hay gente intelectual que puede leer la Biblia y puede entender. Yo he escuchado a algunos comentaristas, personas de mucha capacidad intelectual, doctorados en esto, en lo otro, y que te pueden hablar muy claramente sobre los componentes, sobre la historia del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que cuando los judíos fueron a esto y lo otro, y que cuando fueron presos por Babilonia, te saben todo. Conocen perfectamente, conocen los personajes, te ubican perfectamente a Elías, a Jeremías, a Abraham, tiempos, fechas, lugares, contextos, te lo explican todo, pero no creen. ¿Por qué? Porque solamente es una cuestión intelectual. Y sí, podemos entender y comprender, pero la fe tiene otros componentes, ¿sí? Por eso es que de alguna manera la persona que entienda así nada más intelectualmente, pues no la va a librar. Dice, lo escondiste de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Es decir, el niño, ¿qué es lo que hace un niño? Vamos pensando, que le provoca confianza. Pues un impulso de su corazón, simplemente. ¿Sí me explico? Simplemente. Bueno, el Espíritu Santo de Dios actúa en el ser humano algo similar a eso, ¿sí? Te da un impulso a tu corazón y a tu mente, que en otros programas hablaremos sobre el Evangelio, la ley y todo eso, pero bueno, de momento así está. Y desafortunadamente en la historia de la humanidad, todos esos momentos tan grandes, simplemente, hablemos de la época de la Ilustración, ¿sí? Empiezan a conocer y a decidir que el ser humano tiene la forma de cambiar el mundo y cuanta cosa, y lo empiezan a cambiar, ¿sí? Y terminan todos muertos unos con otros. Simplemente está la Revolución Francesa. Los que iniciaron la Revolución Francesa, supuestamente para promover la libertad y la hermandad y todo ese tipo de cosas, se terminaron matando entre ellos, ¿sí? Todos murieron en la guillotina, todos murieron entre ellos mismos, se fueron correteando hasta que se murieron. E inclusive la monarquía francesa fue restaurada nuevamente como resultado de que pues, todos se dieron entre ellos mismos, entonces ni siquiera se pusieron de acuerdo. Y así avanzó la historia. Bueno, en fin. Entonces, dice aquí, porque así te agradó, o sea, Dios quiso que fuera así. Dice, el Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Aquí es una parte importantísima para entender que Dios, Trino, la Trinidad, está muy clara en este pasaje y en muchos, cosa que para los judíos de aquel tiempo les ocasionó una situación muy compleja de entender. Pero bueno, dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. ¿De qué clase de agotamiento está hablando aquí? No está hablando de solamente un agotamiento físico, que también es válido, ¿sí? De la vida, que tienes que ganarte el pan con tu frente, cosa que pues el ser humano se lo ganó a pulso, pero está hablando de todas las agonías de la vida, o sea, de que está uno fastidiado, y díganme ustedes si no, uno hace, desarrolla, produce, lo que tú quieras decir, y las cosas no suceden como uno quisiera, ¿sí? Tan simple como revisar, echarle un ojito a la familia, ¿sí? Ustedes que están escuchando el programa y los que estamos de este lado, los que decimos que somos cristianos y que somos cristianos en realidad, pero ponte a ver a tu familia, fíjate, o sea, dime tú si no es complicado cuando ves a tus seres queridos, ¿sí? Que pueden estar enseguida de ti, pueden ser tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, quien sea, y tú te gozas del Evangelio y tú disfrutas y cantas y vas a la iglesia y sigues la palabra en tu corazón y sientes el llamado de Dios, y volteas y ves a tu lado a tu familiar querido y te das cuenta que no quiere saber nada, o se hace así como que sí, pero en realidad no. O sea, dime tú si no es una carga emocional eso, el estar
pensando que tú encontraste un gran tesoro, ¿sí? Pero que la persona que está enseguida de ti no lo aprecia como lo aprecias tú y no lo entiende ni hace por entenderlo. Es una agonía tremenda. Y eso estamos hablando de una agonía espiritual. Faltan las agonías de la vida, el trabajo, no tengo el dinero, no puedo, no avanzo, todo lo que tú quieras. La vida es una agonía decimos de pe a pa, o sea, de la A a la Z estamos en agonía, inclusive hasta la gente que tiene oportunidades económicas muy altas, también las sufre, no crean que no. Sus sufrimientos evidentemente no son los mismos del que no completa para la gasolina en la semana, por supuesto que no, pues tiene dinero, pero sus sufrimientos son espirituales también y muy fuertes. Dice aquí, vengan todos están invitados, ¿sí? Todos los que están agotados, dice, de tanto batallar, de tanto trabajar, dice, yo los voy a hacer descansar. Y luego aquí dice la parte que es la parte complicada, dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso. Primero hay que entender qué es el yugo. El yugo se acostumbra en la zona, digamos, agrícola, en las que se dedican a... Y ahorita ya hay mucho tractor y ese tipo de cosas, pero todavía hay algunas zonas rurales donde el yugo es como una especie de madera o algún artefacto que se le pone a los bueyes o a los que tiran para la agricultura. Te digo, esta es una forma muy antigua, por supuesto. Ahorita ya con los tractores y esas cosas, pues ya no es necesario, algo en algunas zonas. Le ponían esa cosita aquí en el cuello y lo jalaban. Entonces, el animal, generalmente un animal de tiro se le llama, como un buey, como una vaca grandotota, muy fuerte, o caballos o ese tipo de cosas, traen eso en el cuello y los empuja, entonces tienen que funcionar. El yugo es como una especie de guía que los forza a, ¿sí? Es algo forzadito a, te está empujando, te está estirando. Entonces dicen, lleven mi yugo sobre ustedes. Aquí nos está haciendo la aclaración de que algo nos va a estirar, a motivar o a llevar. Dice, aprenden, soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso en su alma. Dice, mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, aquí tenemos, insisto, aquí está una parte muy importante, el yugo. O sea, me van a estirar, me van a estar haciendo así. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, primer cosa, el ser humano de manera natural no va a seguir nada de ninguna cosa relacionada con Dios. El ser humano está en oposición natural a Dios. ¿Sí me explico? Necesita un empuje, ¿sí? El empuje, pero no es un empuje de obligación, ¿sí? Es un empuje de invitación. ¿Sí? Recuerden la clave de Apocalipsis 3:20. Yo estoy tocando a tu puerta. Si tú abres, voy a entrar y voy a comer y cenar contigo. Si tú no abres, ahí voy a estar toque. El Evangelio es insistente, ¿sí? Es insistente, te está insistiendo, no te está obligando, te está insistiendo. Pero luego dice, mi carga es liviana. Mucha gente considera que tengo que hacer algo para ayudar en la salvación. No, la salvación, yo soy una persona pasiva en la salvación. Yo no puedo aportar nada a la salvación. ¿Sí? La salvación es totalmente, 100% Cristo que me salva con su sangre en la cruz. Yo no aporto nada. Yo soy pasivo totalmente. Yo lo que tengo que hacer es recibir a Dios. Hay un ejemplo que me gusta mucho. Una vez me lo explicaron así y me gustó. Imagínense que yo les doy, por decir, $100. Oye, te voy a regalar $100. Tú, gracias. Y tú estiras la mano y agarras los $100. ¿Sí? Ok. Vas a estar feliz. Vas a estar feliz seguramente conmigo porque te regalé $100. Pero no vas a estar feliz con tu mano de que, ay, qué bueno que mi mano agarró $100. No. Eso ni lo piensas, ¿no? Entonces, qué bueno que me regalaron $100. Agarras el dinero y el hecho de hacer esto no es algo que a ti te diga, ay, qué bueno que lo agarré. No. O sea, vas a decir, qué bueno que me lo regalaron. O sea, lo más importante es el regalo que te están dando. Esto que estás haciendo tú es una acción natural en ti, de alguna manera, de aceptar. En el Evangelio, Dios nos está ofreciendo su sangre y su perdón, ¿sí?
Yo soy pasivo y yo soy receptor solamente. Yo soy receptor del perdón de pecados. ¿Sí? Yo no tengo que hacer nada para recibirlo, más que, como dice el Evangelio, más que creer. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por eso se menciona, como mismo Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nomás era cuestión de voltear a verla. Verla era suficiente para que no te murieras. Bueno, de esa manera dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado. O sea, solamente nos está pidiendo creer. Y el creer o la fe no nace de mi corazón, ni de mi mente. Mi mente está confusa y mi mente siempre va a estar buscando elementos que no existen. Ya lo han hecho la humanidad y lo han hecho con la época de la socrática y la época de la Ilustración, y no llegaron a nada, se mataron entre ellos. O sea, el ser humano es incapaz de creer en Dios. Solamente la fuerza del Espíritu Santo, mediante su palabra, su espíritu, es el único capaz de introducirse en la mente humana, en el corazón humano, y hacer que una persona pueda lograr creer de corazón. Pero en ese proceso el ser humano es simplemente receptor, no va a hacer nada. Estamos muy acostumbrados a tratar de ganarnos los favores de Dios. No nos ganamos nada. No hay nada que tú puedas hacer para lograr nada. Todo es totalmente obra de Cristo y regalada para nosotros. Esperemos que esto sea una gran bendición para todos nosotros y para nuestras familias. Amén. Corre el justo a mi Dios y es escuchado, porque en todo su vivir irá confiado. Alegría, gozo y paz él tendrá, y aunque pase por luchas y pruebas, permanecerá. Justificado soy yo por ti, mi Cristo Jesús. Yo merecía sufrir y morir, porque yo era vil. Pero a través de la fe en tu sangre encontré justificación. Yo